si la palabra de Dios no nos cambia, no nos transforma, es inútil. No que la palabra sea inútil. La Biblia dice que tenemos que ser oidores y también hacedores de la palabra de Dios. Amén. Amén. Damos bienvenida a los que se conecten, que Dios bendiga, que ahora en adelante y siempre. Amén. Gloria a Dios. Somos Iglesia Soto 1414. Genova, Italia. Si la palabra de Dios no nos cambia, no nos transforma, es inútil que nosotros escuchemos la palabra. Dice la Biblia que es como aquel que se mira al espejo y considerándose a sí mismo se voltea y se olvida de lo que había visto. La palabra de Dios tiene que ser una medicina que transforme nuestro sistema espiritual. ¿Amén? Una medicina que transforme nuestra vida espiritual. Dios, puedo decir que me hizo entender algo que ha pasado en los 2 últimos años, que a veces uno no comprende ni entiende el por qué motivo de que Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas. Vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Gloria a Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Gloria a Dios. Ok, ¿lo tienen? Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué quiero partir con este versículo? Usted y yo, cuando aceptamos a Jesús y dijimos, te acepto como mi Señor y mi único Salvador. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad significa derecho de ser hijo de Dios. Cuando usted aceptó a Jesús, usted aceptó el derecho, la adopción como hijo. Usted vino a ser adoptado como hijo. ¿Ven? Usted vino a ser hijo adoptivo de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. A usted ser adoptivo, hijo adoptivo de Dios, quiere decir que usted vino a ser parte del reino de Dios. Amén. La palabra reino, ya se lo he dicho otras veces, significa basileia, que significa dominio, poder, autoridad. Cuando usted dijo, te acepto como mi Salvador, entra en mi vida, usted decidió de pasar de un reino de tinieblas a un reino de luz, de un dominio a otro dominio, de un gobierno a otro gobierno. Amén. Si tú y yo somos hijos de Dios, quiere decir que ya no pertenecemos a un dominio de tinieblas, sino a un dominio de luz. La Biblia dice que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal para nosotros. Hay circunstancias en nuestras vidas que suceden y nosotros decimos que Dios no está en control. Hemos estado estudiando en estos días y lo que hemos visto es que Dios es omnipotente, que es todopoderoso, que todo lo puede. No hay absolutamente nada que esté fuera de su dominio, fuera de su voluntad. La Biblia dice que el libro de Job dice que venían los hijos de Dios y entre ellos venía Satanás y le dijo a Dios, o Dios le dijo a Satanás, ¿no has visto mi siervo Job? Varón puro, temeroso, recto, apartado del mal. Y Satanás dijo, claro, sirve a Dios, sirve a Dios de balde. ¿No has puesto tú un vallado alrededor de él? En pocas palabras, Dios le concedió a Satanás que tocara a Job. Dios concedió que Satanás procesara a Job. Job comenzó a perder todas sus pertenencias, sus hijos e hijas. Lo único que Dios le dejó fue su esposa. Perdió todo, llegó a la pobreza y encima de eso cayó enfermo con una lepra. Pero Job podría haber pensado, Dios no estaba en este asunto. No es posible que la mano de Dios haya permitido que todo lo malo me aconteciera.
Es imposible que la mano de Dios, siendo Dios tan bueno, tan misericordioso, teniendo pensamiento de bien para mí, yo ofreciendo sacrificio por si acaso mis hijos habían cometido pecado. Dice la Biblia que Job ofrecía sacrificio por si acaso sus hijos cometían pecado. Y Dios lo pasa por una situación difícil. Dice la Biblia que al justo como al injusto le acontece lo mismo. Tanto el justo va en quiebra teniendo una compañía, tanto el injusto va en quiebra teniendo una compañía. El injusto se enferma, también el justo se enferma. Al justo le va bien, también al injusto le va bien. Dios tiene el control del cosmos. El control del cosmos es que Él gobierna todo. No hay absolutamente nada que salga de la mano del Omnipotente, porque Él es todopoderoso. No hay un poder limitado para Él. Hay voluntades permisivas y voluntades perfectas de Dios. La voluntad permisiva es aquella que Dios permite, no porque Él esté totalmente de acuerdo, porque en Job Él no estaba totalmente de acuerdo. Él fue una voluntad permisiva a Satanás. Porque la voluntad perfecta de Dios era que Job fuera prosperado, de que Job tuviera muchas posesiones. Pero para poder Job obtener las riquezas que tuvo, 14 veces más, 7 veces más de la que tenía, tuvo que ser procesado. No puede venir bendición, si se escuchará feo, sin maldición. Porque si usted está siempre bendecido, no va a valorar la bendición. ¿Está aquí? Amén. Necesitamos, lamentablemente, la escasez para poder tener abundancia. Necesitamos el desierto para poder entrar a la tierra prometida. Porque si usted entra a la tierra prometida sin pasar un desierto, usted va a malgastar la tierra prometida. Dios no lo va a poder introducir a usted a una tierra en la cual fluye leche y miel, en la cual hay uvas que usted no sembró y va a comer, en la cual va a tener una tierra fértil. Por eso es una tierra que fluye leche y miel, porque es una tierra fértil. Pero Dios no te puede bendecir hasta que tú no seas procesado. Leímos en Juan 1:12, porque cuando usted decidió que Jesús sea el dueño de su vida, usted decidió que Él sea el dueño de su vida, no usted. Usted no es el dueño de su vida, yo no soy el dueño de mi vida. El problema es que cuando estamos todavía en el Señor, queremos que Dios sea el dueño, pero que también nosotros tener el control. Cuando Adán, Dios lo diseñó. Cuando Adán, escúcheme, cuando Adán Dios lo diseñó, el dueño era Dios. Pero Adán decidió ser su propio dueño. Cuando entregó a Satanás y pecó, ahí él decidió ser su dueño. Gloria a Dios. Lamentablemente para nosotros, para Dios darnos tiempos buenos, necesita darnos tiempos malos. Cuando usted decidió entrar a este reino, o a este dominio, usted tiene que entender que todo acontece con un propósito. El apóstol Pedro se encontró una circunstancia con Jesús y Jesús le dijo: lo que tú entiendes ahora lo vas a entender después, porque el plan y el propósito de Dios para nuestra mente finita es imposible comprender una mente infinita. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo? Amén. Estoy en la introducción. No puede haber tiempos buenos sin tiempos malos. Usted no puede decir: este es mi mejor tiempo, sin haber pasado el peor tiempo. Amén. Usted no puede decir: soy bendecido, sin haber pasado el periodo aparentemente de maldición. Cuando usted vino a ser parte de este reino, usted vino a dejar que Dios sea el que gobierne todo su cosmos.
¿Cuál es su cosmos? Toda su vida, todo su tiempo, pasado, presente y futuro. Hay cosas que Dios va a permitir que aparentemente van a ser malas. Aparentemente van a ser malas. Pero al cabo de la suma de los tiempos, vamos a ver que si vamos a decir, Dios, wow. Y yo que pensaba que no era así. A la compañía que yo pertenezco, que trabajo, yo tenía un contrato de trabajo que debería de haber ganado más dinero, que debería de haber ganado como un 30% más de lo que ganó ahora. Pero la que entró antes de esta me cambió el contrato, me puso un contrato que yo ganaba un 80% de lo que ganaba antes. Yo vengo ayer en el tren y comienzo a pensar en esto. Y yo tenía un contrato a término, un contrato que no era indeterminado. Y yo comienzo a pensar que si yo, esta compañía en la cual estoy trabajando ahora, hubiese tenido el contrato que yo iba a ganar lo que ganaba antes, no me iba a hacer un contrato indeterminado. Pero cuando me cambiaron el contrato y me bajaron el sueldo, yo dije, Señor, ¿por qué esta situación? No entiendo. Casi maldiciendo esa compañía. Pero a veces Dios tiene el control. A veces o siempre. Dios tiene un control de las cosas que nosotros no nos imaginamos. No sé cuál es tu situación que estás pasando, pero Dios tiene un control. Un control, porque cuando usted aceptó a Jesús, usted dijo, ya no soy yo el dueño. Entonces dice, ok, yo te voy a controlar tu tiempo. Y yo decía, pero ¿por qué me bajaron el contrato? ¿Por qué voy a ganar menos? De percibir 1,200 a 1,300 a percibir 800, 700, 600, 500. Dios mío, ¿por qué? Decía yo. Y solo trabajaba yo. Mi esposa estaba en maternidad y ya no ganaba, no percibía más nada de dinero. Cuando no entendemos la mente de Dios, nos frustramos. Cuando usted decidió pertenecer parte de este reino, usted tiene que entender que el Rey de Reyes y Señor de Señores es que lo rige usted. Lo malo que tú estás pasando, Dios te está rigiendo. Algo va a hacer Dios. Amén. Aunque no lo comprendas. Cuando Dios me abrió el entendimiento, yo dije, Dios mío, es cierto. Si yo había tenido un contrato a término, percibiendo la cantidad que yo percibía, esta compañía no me iba a renovar el contrato. Porque esta compañía podía decir, no, cancélalo, y asumimos a otra persona como el contrato que me hiciera. Y yo no iba a tener un contrato indeterminado. Pero Dios, para preservarme, no sé si me está entendiendo, Dios, para preservarte, te va a poner en situaciones. No me está entendiendo. O se está escuchando. Dios, para preservarte, escúchame bien, para preservarte, te va a poner en situaciones incómodas. En situaciones que van en contra de tus propios intereses, que tú no la vas a comprender en el momento, pero es una preservación de Dios. Así lo vi yo ayer. Yo dije, Dios, si tú no me habías preservado, no me habías hecho un contrato indeterminado, y yo iba a pasar después situaciones peores a la que pasé, porque iba a tener que buscar trabajo. La preservación de Dios no va siempre de acuerdo con nuestros intereses o con nuestra realidad. Porque para Dios preservar al pueblo de Israel, ¿qué tuvo que hacer? Dice la Biblia que Dios hizo pacto con Abraham, que le iba a hacer descendencia. De esa descendencia salió Isaac, de esa descendencia salió Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, pero para
preservar a Israel, escúchenme bien, tuvo que hacer que José fuera esclavo en Egipto y después fuera el segundo después de Faraón. Y todo eso era un plan bien diseñado para preservar a Israel. Dios sabía que iba a venir una hambre que iba a acabar con muchos pueblos. Dios sabía que iba a venir una crisis, pero Dios necesitaba un salvador de su pueblo. ¿Me está comprendiendo? Entonces el salvador fue José, pero José pasó por momentos difíciles. A los 17 años tiene el sueño, el sol y la luna y 11 estrellas, 11 manojos. Sus hermanos lo meten en una cisterna, lo venden como esclavo. Llega a la casa de Potifar, se hace el primero en la casa de Potifar, lo acusan, va preso y cae en la cárcel de los presos del rey, no en cualquier cárcel, porque necesitaba cumplir un propósito. Pero José, en su situación difícil, no comprendía de que Dios estaba preservando a su pueblo, de que su situación difícil estaba preparándolo. ¿Para qué? Para bendecir otras generaciones. ¿Sí o no? Entonces José interpreta dos sueños, el del copero y el del panadero. El panadero lo matan, al copero lo reponen en su posición, y después de 3 años el copero se acuerda de José porque el faraón tuvo un sueño. Entonces José va delante del faraón, le interpreta el sueño y dice: usted tiene que poner a alguien que maneje bien la finanza, que maneje bien los graneros. Le digo: entonces eres tú. Llegó la oportunidad de José. José llegó a ser segundo después del faraón, pero el propósito final de todo el proceso de José no era que fuera el segundo después del faraón. El propósito final de José era preservar a Israel. ¿Sabes por qué? Porque después José mandó a buscar a su familia. ¿Y quién era su familia? Los 12 hijos de Jacob, los 11 hijos de Jacob, sus 11 hermanos. De esos 11 hermanos dice que entraron 70 a Egipto. La preservación de Dios no va de acuerdo con los intereses. Lo que tú está sucediendo, yo dije, y ahora en adelante ya yo sé que Dios, a veces decimos teóricamente de que Dios tiene el control de nuestras vidas, pero nosotros queremos quitar el control a Dios. Entran 70 a Egipto, pero Dios, para poder preservarlo, tuvo que procesar a José. Y José pasaba sus momentos agrios, acusado justamente como esclavo, preso. Pero cada proceso de José lo estaba enseñando a que entendiera que Dios tiene un propósito final para cada cosa. Tu situación, tu problema, Dios, antes de darte el problema, ya te dio la salida. El problema es que nos confundimos y nos encerramos y no se nos olvida de que Dios es omnipotente, que Él todo lo puede y que tiene un control que nuestra mente no nos puede explicar. Porque Dios no tiene que darte detalles de lo que está haciendo en tu vida. Dios no tiene que darte especificaciones del plan que Él tiene. Él lo hace y basta, porque Él es todopoderoso. Y a pesar de que es todopoderoso, es soberano. El soberano hace como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Entran 70. De esos 70 salieron más de 500,000 de personas. La preservación de Dios no va a estar nunca de acuerdo a tus intereses. El reino de Dios no opera de acuerdo a tu intelecto, de acuerdo a tu capacidad de comprender, de percibir. El reino de Dios no opera así, porque el reino no opera de acuerdo a las cosas humanas. El reino opera a otro nivel. Y Dios preservó a Israel. Llegó el tiempo, nació Moisés. Era el tiempo, porque para poder Dios librarlo de las 7 vacas flacas que dio José, que interpretó José al sueño del faraón, tuvo que preservarlos. Pero
Pero para Dios preservarlo, para Dios poder bendecir una generación o generaciones, José, muchas veces se habla de Moisés como libertador, pero José fue el que Dios usó para preservar a Israel. Preservarlos, aún como esclavos. Ellos quizás estaban como esclavos, había una promesa de que iban a ser libres. Hubieron 400 años de esa promesa de que Dios iba a dar a ellos una libertad. Y pasaron 430 años. Porque había una promesa de 400 años, el tiempo que vivió José. Ellos vivieron bien en Egipto, bien. Después se levantó un faraón que no conocía a Dios ni conocía a José y los oprimió. Y la Biblia dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Llegó un punto que Dios tuvo que forzar la salida de ellos a través de Moisés y las 10 plagas que conocemos. El reino de Dios no opera de acuerdo a lo que tú estás pensando. Lo que quiero es abrirte la mente y que comprendas y entiendas que lo que pasa, lo que no logras coger un tren, lo que no logras coger un autobús, lo que no logras hacer, Dios tiene el control de algo. A veces, oh Dios, ¿por qué perdí el auto? Oh, ¿por qué perdí el tren? Oh, ¿por qué no pude llegar a tiempo? No sabemos. Si subiendo en ese auto me iba a caer, me iba a romper la cabeza. No sabemos. Porque usted pertenece a un reino que gobierna el cosmos espiritual, que gobierna el mundo espiritual. La preservación de Dios no va de acuerdo a tus intereses. Amén. Gloria a Dios. Después de haber introducido, vamos a abrir en Juan 8:36. Juan 8:36. Dios, esta palabra nos debe ayudar a nosotros a entender. Muchas veces le decimos, tú dependes de Dios, amén, aleluya, yo dependo de Dios, más depende de Dios, pero a veces con tu propia fuerza. Cuando usted depende de Dios, usted tiene que entender, y yo tengo que entender, tenemos que entender de que Dios tiene el control de todo. Óigame bien, de todo. Juan 18:36. 18, perdón. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, ¿a quién? Aquel que tenía el poder de crucificarlo y aquel que tenía el poder de libertarlo. Oiga lo que Jesús le dice. Y le dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Usted y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nosotros no pertenecemos a este reino. Nuestro reino no es humano, nuestro reino es espiritual. Y que vaya que espiritual, es de Dios Todopoderoso. Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de aquí, yo le diría a mis servidores y vendrían y pelearían. O sea, te quitarían la autoridad que tú tienes en este momento de crucificarme y de entregarme a los judíos. Porque si mi reino accionara, afectara este mundo, es lo que Jesús le está diciendo. Jesús le está diciendo, si mi reino fuera de aquí, yo afectara tu reino. La autoridad que tú tienes es inferior a mi reino. Pero para que se cumpla mi reino, no pueden venir mis servidores a libertarme. Porque Jesús tenía que ser crucificado. Jesús le está diciendo, mi reino no es de aquí. Y aunque si mi reino no es de aquí, mi reino puede subyugar tu reino. Amén. Amén. Mi reino puede doblar tus ideas. Pero para que se cumpla un propósito, yo tengo que morir en la cruz. ¿Tú crees que la autoridad que tú tienes es tuya? No, soy yo que te la estoy dando, dice Jesús. Pero se lo dijo un código que él no lo podía entender.
Porque si dice mi reino no es de aquí, mis servidores vendrían, quiere decir que mis servidores son más fuertes que los tuyos. ¿Sí o no? Entonces cuando usted y yo pertenecemos a este reino inconmovible, tenemos que entender que la situación que estemos sucediendo, que estemos viviendo, que estemos pasando, que pensemos en el futuro, no nos amarguemos el presente pensando en el futuro. No nos amarguemos en el presente. Este reino no funciona como todos los reinos. Este reino no funciona como todos los reinos. Hay otros reinos que funcionan de la siguiente manera. ¿Sabe cómo? Por lo que veo, por lo que toco. Mas la Biblia dice que no es por vista, es por fe. No es por lo que yo veo, sino por lo que creo. Amén. Por eso nuestro reino que pertenecemos no está de acuerdo a lo que podemos ver. Amén. No está de acuerdo a lo que podemos comprender y entender. Porque no es por lo que yo pueda ver, es por lo que no puedo ver. Porque por la fe entendemos que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este reino tiene el poder de afectar lo visible. Este reino al que pertenecemos, al reino de cual es nuestro papá, tiene el poder de afectar lo visible. El reino de mi papá, el Todopoderoso, puede afectar lo visible. Por eso el reino de Dios no funciona como nuestro reino. Amén. Nuestro reino no funciona como los demás. Por eso el reino tiene otra función. El reino de Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Yo les he enseñado a ustedes que Dios vive en un eterno presente. Dios vive en un futuro presente. Para Él no existe un pasado, no existe un presente, no existe un futuro. Todo es un eterno presente. Tanto el pasado está presente delante de Dios, tanto el futuro está presente delante de Dios, tanto el presente está presente delante de Dios. Usted y yo no podemos pensar y recordar con imágenes nuestro pasado. Exactamente, pero para Dios, Dios ve todo en un solo plano. Por eso Dios, cuando destruyó a toda la generación en el tiempo de Noé, es porque Dios vio que si esa generación continuaba a vivir en pecado, se iba a degradar mucho más su creación. Dios vive en un eterno presente, en un futuro presente, o un eterno presente. Para Él todo es ahora. La fe no es pasado, la fe es ahora. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, no de lo que se esperará, sino de lo que se espera. Está diciendo ahora, presente. En tu situación, en tu problema, Dios tiene el control. Atrévete a rendirte y entender de que Él tiene el control. Procura tú y procure yo de calificar para poder movernos a lo que viene, para poder ser transicionado a lo que viene, para poder ser puesto en otra posición. Dios tiene el control de todo. Yo decía, ¿por qué no gano más dinero? ¿Por qué me cambiaron el contrato? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué lo permites? Ahora, casi 2 años después, entiendo y comprendo que para Dios preservarme, tuvo que bajarme el sueldo. No estoy diciendo que va a ser lo mismo con usted, pero eso es lo que viví. Porque es lógico, si esta compañía no quería pagarme todo el dinero que me quería pagar, simplemente mi contrato era terminado, su contrato terminó, muchas gracias. Y chao. Pero para que me puedan pasar a un contrato indeterminado, Dios permite que me cambiaran el contrato. No que Dios usa la ilegalidad, porque la compañía pasaba, usó ilegal y usó cosas ilegales para cambiar el contrato. Porque no era el derecho y no podía cambiar el contrato. Pero mire las cosas. Como ellos cometieron ilegalidad a mi favor, entonces yo estoy de manera legal reclamándole lo que ellos me quitaron.
Lo que Dios me quitó en un momento, lo que Dios, escúchame bien, lo que Dios te va a quitar en un momento y para poder preservarte, Dios te lo va a quitar, Dios te lo va a devolver con intereses. Porque no fue que Dios preservó al pueblo de Israel para aniquilarlos en el desierto. Dios los preservó para devolverlo con intereses, para introducirlo a una tierra que ellos no sembraron, una tierra que ellos no plantaron, para introducirlo a una tierra que fluye leche y miel, una tierra más abundante de la que ellos tenían. Pero su capacidad, su mente solo pensaba en cebolla. Ellos decían: en Egipto estábamos mejor, comíamos cebolla, aunque si éramos esclavos, porque no podían comprender el diseño, el plan de Dios al final. Y el plan de Dios al final era introducirlo a una tierra. Tanto así que Dios tuvo que matar una generación de 20 años para arriba, para que no entraran a la tierra, porque no tenían la capacidad de ser introducidos. Ahora voy. Hay gente que Dios lo quiere bendecir, pero no tiene la capacidad de ser introducido en la bendición. Usted no puede querer ser bendecido en abundancia si usted no tiene la capacidad de administrar lo poco. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Habla también de administración, porque la Biblia dice: el que anhela obispado tiene que ser que gobierne primero bien su casa, que administre bien su casa. Ningún padre, ninguna compañía lo va a promover de posición si usted no está capacitado a actuar en la otra posición. Si es el mundo natural, el mundo de los hombres opera así, el mundo espiritual va a operar sinvergüenzamente. No. Dios, para poder promovernos a otro nivel, tiene que ver nuestras propias capacidades. La Biblia dice que Job fue procesado. A Job le quitaron los hijos, sus hijos murieron, sus hijas, perdió todas sus riquezas. Pero dice la Biblia que Dios le devolvió 7 veces más de lo que tenía, porque aprendió en el proceso poder administrar 7 veces más de lo que poseía. Porque para poder tener más, necesitaba más capacidad. Gloria a Dios, amén. Este reino no opera como el reino normal. Nuestro reino no es de este mundo. Usted y yo vivimos en esta tierra. El apóstol Pablo dijo: estamos en el mundo, pero no vivimos conforme al mundo. ¿Ven? Jesús no dijo: sácalo del mundo. Jesús dijo: ellos están en el mundo, presérvalo del mal. Usted pertenece a un reino poderoso. Usted y yo pertenecemos a un reino que tiene todo planeado. Amén. Aún sus errores y mis errores, Dios ya tiene un plan. A Dios no lo agarró cuando Adán pecó. Ay, el hombre pecó, ¿qué hago? No, ya Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo un cordero que redimiera la humanidad. Amén. Porque Dios vive en un eterno presente. Dios sabe todas sus decisiones, sabe todas las veces que usted va a fallar, todas las veces que no va a fallar, y ya Él tiene la solución. ¿Acaso es en vano que la Biblia dice: y a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien? Aún toda su metida de pata, Dios la obra para bien. El problema está que cuando yo meta la pata, aprieta a levantar el pie la próxima vez. ¿Sí o no? Amén. Nuestro reino, entiéndame por favor, compréndame. Dios está trabajando de una manera sobrenatural, porque Dios estaba trabajando sobrenaturalmente sobre tus capacidades naturales. Dios está trabajando, aunque no lo comprendas en tu crisis, aunque no lo comprendas en tu situación, aunque no lo comprendas, vas a ver que este mensaje se te va a acordar aquel día que se te abra el entendimiento. Y que tú digas: wow, pero Dios, es verdad, tú planeaste esto, aunque sí me dolió, aunque sufrí, aunque pasé necesidad. Dios, pero qué tremendo tú eres. Dios, para preservarte, no siempre te va a preservar en bendición. Dios te va a preservar en momentos difíciles.
Por eso, usted y yo, cuando aceptamos a Jesús, Señor y Salvador, aunque el mundo va corriendo en pecado, aunque el mundo va corriendo en falta de paz, nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero nuestro sistema no es igual al sistema mundano. Dios tiene el control de tu situación, por más difícil que la vea. Yo pensaba, me van a cancelar, me van a licenciar. Bueno, si me licencian, con 1 año de desocupación. Esos eran mis pensamientos humanos. Y yo decía, Señor, pero mira, yo sé que toca que me haga un contrato indeterminado. En mi primicia de ese año dije, Señor, yo quiero un contrato indeterminado. Y mi primicia, lo primero que metí es, y así mismo fue. Acabar el año, iniciando el otro año, no me cancelaron, me hicieron un contrato indeterminado. Y haciendo un contrato indeterminado, ahora la compañía que me cambió el contrato me va a tener que pagar todo lo que me retuvo, que Dios permitió para preservarme. Todo ese dinero va a tener que entrar. Quizás en el momento de crisis yo digo, no, yo hubiese preferido que me pagaran todo el sueldo, pero ahora no. Yo hubiese preferido que Dios me hubiese preservado. Por eso usted no entiende lo que Dios está haciendo. Usted no comprende lo que Dios está haciendo. Solo dile, Señor, tú tienes un propósito. Y yo no lo entiendo. Yo sé que algo bueno tú tienes para mí. Vamos, dígaselo. Dile, Señor, tú tienes algo bueno para mí. Aunque no lo pueda ver, aunque mis ojos no puedan verlo, Dios tiene un propósito. Y sus planes no van de acuerdo a nuestros planes. Dios tiene buenas intenciones para nosotros. Amén. Quiero que haya quedado claro y usted esté consciente de lo que le estoy diciendo. Su situación, Dios ya tiene un plan. Quizás el plan no sea inmediato, quizás el plan se demore, pero Dios tiene un plan. No sé cuál, porque ni mi propia situación comprendí. Hasta el día de ayer comprendí que Dios tenía un plan. Jesús le dijo, si no me equivoco fue a Pilato que le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de aquí, yo le diría a mis siervos, a mis servidores, y vendrían. Aunque tú tienes un reino en este mundo, mi reino es más poderoso que el tuyo, le está diciendo Jesús. Porque Jesús puede decir, ángeles, yo no quiero morir en la cruz. Acababa con los romanos. Y ya. Pero cuando hay propósitos, Dios permite el propósito. Siempre he dicho a ustedes que Dios le va a decir el propósito, pero no le va a decir el plan. Si Dios le dice a Israel, te voy a sacar de Egipto, te voy a sacar de la esclavitud, te voy a introducir una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia, pero vas a tener que pasar un desierto. Vas a tener que aprender a depender de mí. Vas a tener que aprender a tener una nube de día y una columna de fuego de noche. Y una roca que te sigue, que te va a dar agua en el desierto. Y vas a tener que aprender a comer maná. Y si Dios le dice a Moisés, Dios le dio el propósito, te he llamado como libertador. Vas a libertar a mi pueblo de Israel. Pero si Dios le dice a Moisés, vas a tener un pueblo cabezón, un pueblo duro, un pueblo que te va a incitar a ira. Y Moisés le dice, déjame con las ovejas, que las ovejas no hablan. Yo le amparo a las ovejas y las ovejas me obedecen. Porque Dios nunca te va a decir el plan que tiene. Él no te va a decir lo que va a hacer. Él te va a decir lo que tú vas a hacer. ¿No se me entendió? Él te va a decir quién vas a ser. Pero Él te va a decir lo que vas a pasar para lograr ser lo que vas a hacer. Dios tiene un plan. Hermano, su mente debe estar abierta ahora. Perdió el auto, Señor. No religiosamente. Señor, tú tienes el control. Porque nos molestamos, nos airamos y perdemos la bendición de la paz. Por no decir y entender, Señor, me amenazaron que voy a perder el trabajo.
o me siento amenazado, porque me puedo sentir amenazado yo, sin ser verdad. Dios sabe lo que es. Amén. Ahora mismo no lo puedes entender, ahora mismo no lo puedes comprender, pero entenderás después. Aleluya. Amén. Dios siempre tiene el propósito y tiene un plan hecho para tu vida. ¿Ven? Póngase de pie. Gloria a Dios. Recuerde que el plan de Dios nunca va a estar de acuerdo a nuestros intereses. El plan de Dios nunca va a estar de acuerdo a nuestros intereses. Nunca. Nunca. El Señor me trae a la mente cuando el profeta Elías fue donde la viuda, que había la sequía. Ella estaba recogiendo las últimas leñas para comerse el último bocado de harina y el último chin de aceite para preparar un pan y morirse. Y el propósito de Dios, el plan de Dios, era sustentarla por todo el tiempo de la sequía. No estaba de acuerdo a sus intereses. Sus intereses eran que se iba a quedar sin harina y sin aceite y se iba a morir. Pero llegó el profeta, ¿y qué hizo? La profecía del profeta la sustentó todo el tiempo. Ella podría haber pensado, pero le voy a dar lo único que tengo y después me voy a morir con hambre. A mí no me iba a morir falta, podría haber dicho ellos. Pero el plan de Dios nunca estará de acuerdo a nuestros intereses. Para que el plan de Dios esté de acuerdo a nuestros intereses, Dios tiene que ponerlo en el mismo sentir a nosotros. Dios lo pone, no que nosotros no creamos, porque nosotros queremos siempre nunca pasarnos mal, nunca pasarnos mal todo. De ahora en adelante, iglesia, comprendo que Dios está en absoluto control. Aunque no lo comprendas ahora mismo, aunque la situación te diga, parece que Dios no está aquí. Dios está en absoluto control, porque Él es todopoderoso y es omnisciente y omnisapiente que todo lo sabe. Dios sabía esta situación que iba a pasar, claro. Dios sabía toda la situación que iba a pasar, claro. Y Dios sabe toda la situación que va a pasar futuro, claro. Y Dios sabe toda la situación que va a pasar, claro que la sabe. Y si Él la sabe, ya no tiene la solución para lo que tú va a pasar. No te amargues, la vida. No nos amarguemos. Entendamos que Él tiene un plan y un propósito. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por abrir nuestro entendimiento y abrir nuestra comprensión de que